Artículo 20 de la Constitución Nacional de Colombia. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Las radios y televisoras comunitarias fomentan la inclusión y la participación, aseguran la conservación y transmisión de saberes y tradiciones que se fundan como los valores culturales de las comunidades. Sin embargo, ¿estos medios son realmente alternativos o se configuran como extensiones de los medios comerciales? En esta sesión, se reflexiona sobre los medios comunitarios como espacio de participación y construcción cultural, enfrentados a dificultades económicas, políticas y de formación. Voy a hablar de emisoras comunitarias en Colombia porque es el primer acercamiento a tomarse la palabra en los medios de comunicación por parte de sectores amplios de población. ¿Qué es lo que existe en Colombia en términos de radio a la fecha? Entonces existe lo que ustedes conocen como emisoras comerciales. Estas son emisoras que se mueven bajo la dinámica del mercado, del consumo, de la construcción del consumo. Pertenecen a las industrias culturales. El Ministerio de Comunicaciones les regula sencillamente si están cumpliendo con parámetros, de alguna manera, con parámetros éticos. La otra gran categoría, y ustedes aquí conocen una, que es la emisora de la UN Radio, son las emisoras de interés público. Las emisoras de interés público son emisoras entregadas a entidades públicas, a entidades del Estado. Allí, por ejemplo, encontrarán las universitarias, sí, la Radio Nacional, pero también las indígenas, las de la policía, las del ejército. Es un gran paquete de emisoras entregadas a entidades del Estado que funcionan bajo la perspectiva de las instituciones. Y estas emisoras deben hacer una serie de cosas, deben construir lo público por encima de lo colectivo, deben construir lo público, lo colectivo por encima de lo privado. A diferencia de las primeras, de las emisoras comerciales, no deben acceder necesariamente a lo que pide la audiencia, tienen que ir más allá de los intereses mediatos de las audiencias. Valorar la gobernabilidad, ampliar los espacios democráticos y formar a los ciudadanos para que sean ciudadanos críticos de medios. No siempre se cumplen, pero estas son de alguna manera las características de las emisoras de interés público. Hasta el 91 la palabra, y aquí nos vamos al tema de la cátedra, la palabra la tenían en términos de la radio y en términos de la televisión también, pero en términos de la radio estaba en esas dos categorías, la tenía la empresa privada, las emisoras comerciales, y la tenían las entidades del Estado, entidades institucionales. Ocurre algo bien importante con la Constitución del 91 y es todo este espacio, impulso a la participación, la necesidad de estar presentes también en los medios, por parte de una cantidad de sectores ciudadanos. En la Constitución del 91 hay un artículo que dice además que los ciudadanos no solamente tienen derecho a recibir información libre, tienen derecho a ser bien informados, sino a fundar medios. Y eso va a marcar toda la discusión que se va a dar en estos 10 años para las emisoras comunitarias. Yo creo que ese es un espacio para ustedes, para todos nosotros, de acceder a una palabra no mediada por instituciones del Estado, no mediada por los medios comerciales. Tienen un cubrimiento pequeño, un cubrimiento de 250 vatios,
son en FM, no tienen como RCN o Caracol la posibilidad de encadenarse unos con otros, excepto en momentos específicos, ocasionales, y tienen derecho a tener pauta. Todas estas cosas hay como que más o menos como que saberlas, pero tienen dos condicionantes: no pueden hacer proselitismo político ni pueden hacer proselitismo religioso. La fuerza y la importancia de los medios de comunicación hizo que muchas personas, muchas organizaciones en el nivel local también quisieran tener parte de ese espacio. Lo que es fundamental allí es que con la presencia de las emisoras comunitarias se empiezan a debilitar hegemonías que existían, hegemonías excluyentes hasta ese momento en los medios de comunicación. Se empieza a reconocer la diversidad local y algo bien importante, lo local empieza a participar con las producciones locales en lo nacional. Nosotros creemos, y la experiencia de estos 10 años así lo muestra, que hoy en día en las localidades hay un nuevo espacio público local que es el que están conformando los medios. ¿Cuáles son los efectos de tener una emisora comunitaria en una localidad? El hecho de que se debata en una emisora comunitaria el tema de las basuras, que se le debata en una emisora comunitaria sobre qué músicas sí, qué músicas no, empieza a ser parte de lo colectivo. Se crean lo que se llama en comunicación comunidades de interpretación. Estamos interpretando, los cuatro miramos el mismo noticiero y empezamos a dialogar sobre ese mismo eje. Empieza una cosa muy interesante que es la veeduría sobre lo público, sobre cómo se va a hacer el gasto público, se participa en los presupuestos participativos. La otra cosa importante de las emisoras comunitarias es que sectores antes invisibilizados, jóvenes que antes no tenían esa posibilidad de estar allí, mujeres, agricultores, empiezan a ser vistos y entonces ese espacio público empieza a ser muchísimo más plural. Ese espacio ya no es de un sector, sino empieza a ser de varios sectores. Cuando yo debato en lo público, yo genero otro tipo de relación frente a lo social. Se dinamiza la memoria colectiva. Son muchos los casos en que la historia local, que en un momento dado era contada desde la perspectiva hegemónica o desde la perspectiva de cierta gente, empiezan a buscar en esas historias locales y a contar otras historias que antes no eran vistas. ¿Qué es lo que se espera de estos medios locales? Ciertamente que entretengan. ¿Cuál va a ser el nicho que van a encontrar o que deben encontrar las emisoras comunitarias para que su entretención, y la entretención que es muy importante, tenga un matiz distinto que lo que está pasando por la emisora de Caracol o RCN? Es decir, ¿qué es lo que voy a decir allí? Para que esa misma música, con espacios muy pequeños de carreta, llegue de una manera distinta y pueda formar audiencias muchísimo más críticas. La otra cosa que se espera de los medios es evidentemente que informen. ¿Informen para qué? Para que la ciudadanía tenga datos, argumentos, conocimientos para poder habitar lo público. ¿Cómo lograr los objetivos? Analizar el entorno local y además hacerlo con el uso de las nuevas tecnologías. No tener solamente el personal de planta de la emisora, sino conformar colectivos ciudadanos en distintas emisoras y formarlos para que su calidad sea buena. Investigar audiencias para saber cómo es la audiencia de Titiribí, cómo es la audiencia a la cual yo voy a llegar, qué es lo que consume, cuáles son sus orientaciones políticas, qué es lo que produce, cuál es su historia. Existe muy poca investigación que le dé un parámetro a las emisoras de cómo voy a programar, para quién estoy programando. Lo otro, para lograr los objetivos, es evidentemente que estas emisoras recojan la diversidad de intereses, de gustos locales, de necesidades locales. Las emisoras comunitarias son de la ciudadanía, entonces la idea es, y hoy en día está estipulado así por parte del Ministerio de Comunicaciones, que existe una rendición de cuentas por parte de la emisora a su ciudadanía. Entonces llegamos a los problemas. Por ejemplo, la Iglesia Católica se llevó el 35% de las emisoras. Es muy difícil pedirle a la Iglesia Católica que tenga un programa de mujeres en los cuales las mujeres abogan por la posibilidad del aborto, porque esto va completamente en contra de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, es decir, ahí hay una contradicción, hay que ser pluralista, hay que darle la palabra a todos, hay que mirar las perspectivas y los intereses de todos, pero resulta que es que a mí
Iglesia Católica me entregaron la emisora. Entonces allí ha existido siempre un problema muy difícil entre quién se toma la palabra, quién pide la palabra y a quién se le da. Montar una emisora comunitaria puede costar, estoy dando una cifra súper barata, unos 120, 130 millones, que esto para un pueblo pequeño es muy duro. Entonces, generalmente se pidió la licencia y hubo desbandada cuando había que sacar el billete. La mayoría de las emisoras no tenían parámetros por dónde optar y optaron por esquemas comerciales de programación y de emisión. Debilidades fuertísimas en aquello que les es constitutivo, la participación. Dijimos que las emisoras comunitarias surgen como una necesidad de participación en lo público y, sin embargo, el problema de fondo más difícil de solucionar en este tiempo ha sido precisamente la debilidad en la participación. Y la participación en las emisoras comunitarias pues es así, es decir, se participa y luego uno se cansa de participar y luego vuelve y juega. Entonces, ¿por qué es difícil participar? No hay casi remuneración. La otra cosa muy fuerte que ha pasado, que ha limitado la participación, es que los políticos locales se han apropiado de las emisoras. Los ciudadanos desconocen que pueden pedir la palabra, tan sencillo, o pueden tomarse la palabra, desconocen que pueden estar presentes allí en las experiencias de emisoras comunitarias para promover sus intereses. Las emisoras tienen un fin, deben satisfacer las necesidades de comunicación de un municipio, informar, hacer programas realizados por distintos sectores, fortalecer las identidades sociales locales. ¿Cómo se participa en las emisoras? Siendo parte de la junta de programación, es decir, en cómo voy a estructurar yo mi parrilla, haciendo programas que reflejen la diversidad, teniendo una participación directa en la producción y haciendo concertación entre distintos sectores. Luego de la no renovación de la concesión a la planta televisora Radio Caracas Televisión en mayo de 1907, Jorge Rodríguez, entonces vicepresidente de la República, informó: por cada medio de comunicación social en manos de monopolios, de oligarcas y de representantes de imperios foráneos que intenten callar la voz del pueblo, florecerán decenas, centenas y miles de medios comunitarios. En octubre del 2007, Antonio Pascuali, investigador y directivo del Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público en Venezuela, denunció: el chavismo se apropió de la noción de medios comunitarios y la caricaturizó, convirtiéndolos en medios progubernamentales del régimen, sede muchas mal llamadas emisoras comunitarias que hasta cuentan con un comisario político cubano velando por la pureza de la doctrina. Como todo lo que acontece en mi país desde que el presidente Hugo Chávez accedió al poder en febrero de 1999, el explosivo crecimiento que han vivido los medios comunitarios en los últimos 10 años divide la opinión pública entre quienes lo aplauden y quienes lo adversan. Para algunos es expresión de las nuevas formas organizativas puestas en marcha por la revolución bolivariana para transferir poder y voz a los sectores históricamente excluidos. Para otros, expresa el autoritarismo que pretende colonizar el espacio público, silenciar la disidencia democrática, acaparar los sistemas de comunicación y ponerlos al servicio del adoctrinamiento a favor del proyecto socialista que lidera el presidente. La inestabilidad política, producto de la deslegitimación de las élites, finalmente llevó en febrero de 1992 a un fallido golpe de Estado liderado por el teniente coronel Hugo Chávez Frías. La insurrección fue reducida y una vez detenido, el comandante Chávez se dirigió al país en cadena de radio y televisión solicitando a sus seguidores que rindieran las plazas. Hay batallas que se ganan al perderlas y esa fue una de ellas. 56 segundos estuvo al aire el comandante Chávez y le bastaron para capitalizar el descontento colectivo, devenir mito y transformarse de nuevo en el nuevo líder de la ilusión popular. ¿Qué es lo interesante? El crecimiento exponencial.
Entre 1936 y 1999 solo existieron en Venezuela una radio y 2 televisoras locales, pues el Estado negaba reiteradamente las licencias de transmisión a los grupos de base que las solicitaban. Para noviembre de 2008 existían 266 miembros comunitarios habilitados, 38 televisoras y 236 emisoras de radio. Existen además 600 solicitudes en proceso de habilitación y 1.300 medios que se resisten a legalizarse. Después del año 99, se ha creado un conjunto de leyes y reglamentos que garantizan la protección y el desarrollo de los medios en el país. Es relevante la ampliación de la cobertura. Literalmente existen medios comunitarios en todo el territorio nacional, incluidas varias radios y televisoras indígenas que transmiten en sus lenguas nativas o en programación bilingüe. Aunque no en igual medida y trascendencia, gran parte de las fundaciones radiotelevisivas y de sus miembros mantienen vínculos activos, orgánicos con las comunidades de donde emiten y en su mayoría tienen en la programación espacios de denuncia sobre la problemática local. Ahora bien, junto a estos aspectos y aciertos, otras tendencias no solo no resultan alentadoras, sino que se muestran regresivas y muy preocupantes. El sectarismo de varios de los productores independientes de los espacios de opinión en radios y televisoras que niegan cabida a quienes adversan el proyecto del presidente. Considérese lo que solo puedo adjetivar como inadmisible en las acciones, transmisiones y emisiones de los hoy llamados medios comunitarios de mi país. La violencia ejercida por algunos activistas radiotelevisivos en contra de periodistas, estaciones de radio y plantas televisoras que adversan el proyecto del presidente. La exigencia a Conatel por parte de estos colectivos de retirar, no renovar o no conceder habilitación a las pocas plantas radiotelevisivas locales que no apoyan el gobierno del primer mandatario. La creciente dependencia económica de estos medios con relación a los aportes directos, equipos locales y publicidad por parte del Estado venezolano. De hecho, radios y televisoras carecen casi en su totalidad de estrategias de autofinanciamiento que garanticen la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo. Inadmisible la creciente, explícita, inocultable interconexión de estos medios con el gobierno del presidente Chávez, pública, ostentosa, ofensivamente mostrada a través de múltiples vías. Es común la participación de militantes activos de ese partido en las juntas directivas de varios colectivos radiofónicos, a pesar de que la doble pertenencia está explícitamente prohibida por el reglamento. La disociación frecuente entre la línea editorial del medio y características religiosas, culturales, políticas de la comunidad donde estos están insertos. La iconografía de locales y activistas de los medios comunitarios los marca simbólicamente como afectos al chavismo, camisas, banderas, afiches del presidente. Tal expropiación visual, imaginaria del espacio iconográfico, ahuyenta a priori a cualquier ciudadano no chavista que pudiese tener interés en hacer radio o televisión en su parroquia. He estado 25 años investigando los movimientos de comunicación alternativa en mi país y nunca antes, a lo largo de ese tiempo, gozaron de tanto protagonismo, tanta fuerza, tanto músculo social como ahora. Nunca antes estuvieron tan amenazados de ser desvirtuados, absorbidos, anulados por las fuerzas regresivas del poder. Nunca antes estuvieron tan cerca de verse reducidos al patético papel de replicantes, de ventrílocuos del sector más dogmático, militarista y autoritario del proyecto que lidera el presidente Chávez. Mas también, nunca antes estuvieron tan cerca de no dejarse atrapar y transponer, subvertir con los enormes recursos y el potencial que hoy tienen, el peso muerto que aploma el ala a la llamada Revolución Bonita.